consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El título de este mensaje lleva por nombre: se cumplió la profecía. Padre Santo, mi Señor, gracias, Cristo de gloria. Que este día tú hables, Padre Santo. Que no ofenda a nadie, mi Señor. Que tú, Padre Santo, trayendo motivación, salvación y vida al corazón de Cristo de gloria. Que tú, Padre Santo, estés aquí con nosotros. Y gracias, mi Señor, por darnos la libertad ahora mismo de adorar tu nombre, de hablar libremente, Padre Santo. Y así, Padre mío, como todos han dicho, Padre Santo, somos privilegiados, Padre mío, de estar ahora mismo aquí en familia, Padre Santo, adorándote, Cristo de gloria. En el nombre, Padre Santo, de Jesús de Nazaret. Se pueden sentar. Se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía. Una profecía significa un mensaje de Dios para el futuro. Simple y sencillamente es así. Una profecía es un mensaje de Dios para el futuro. Ahora bien, aquellas personas a quien Dios ha confiado en darle estos mensajes, la Sagrada Escritura los denota como profetas. No significa de que este mensaje haya venido de estos varones de Dios. No. Este mensaje ha venido de Dios. Esto es lo que significa la profecía, un mensaje de Dios para el futuro. Ahora bien, todas estas profecías se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Pasado, presente y futuro es donde Dios desarrolla todo eso. Todas las profecías se han cumplido y muchas de estas profecías que se han cumplido, el Nuevo Testamento las registra. Muchas de estas profecías que se han cumplido, nosotros las sabemos que se han cumplido, porque en el Antiguo Testamento fueron profetizadas y en el Nuevo Testamento fueron cumplidas. Y está registrado ahí. Ahora bien, muchas de estas profecías se cumplieron en el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien nosotros conocemos como Jesús de Nazaret. Muchas de estas profecías profetizaron lo que iba a pasar, mi Señor Jesucristo, el proceso que iba a pasar, lo que iba a pasar para darnos la vida a nosotros. Y en una de ellas, como comienza la profecía, la que acabamos de leer, una de ellas comienza de que su nacimiento, que un niño nos es dado, que el Rey de Reyes iba a nacer. Un paréntesis, esto no significa que cuando Jesús de Nazaret nace, no significa de que ahí empieza Él a existir. No, mi Señor Jesucristo ya existía desde mucho antes que tú nacieras, ya existía desde mucho antes que la tierra hubiera sido creada. Y un evangelio, un versículo que siempre uso porque me recuerda todo, es como comienza el evangelio de Juan. Cuando dice de que en el principio era el verbo era Jesús. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, es de lo que estaba diciendo de que mi Señor Jesucristo ya existía desde mucho antes de su nacimiento. ¿Y cómo podemos entender eso? Algún día lo vamos a entender. Él es eterno. Ahora bien, cuando Él nace, cuando la profecía se cumple de que el Mesías esperado, de que aquel que iba a traer la salvación iba a nacer, cuando ese momento se cumple, el infierno, el diablo, sus demonios empiezan a temblar. ¿Por qué razón? Porque cuando Él nace, Él trajo también la salvación del mundo. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos aquí ahora mismo, sin miedo. Porque sabemos nosotros que pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra alma va a estar allá en el reino de los cielos. Porque Él mismo dijo, mi Señor Jesucristo le dijo al Padre en esa oración de que nosotros vamos a recibir la vida eterna, que vamos a estar con el Rey, vamos a vivir con Él en ese hogar celestial. La profecía se cumplió cuando aquel niño nace en aquel pesebre, en aquel lugar de Belén. Y ahí es cuando todo comienza. Empieza a cumplirse esa profecía que Isaías dio. Cuando dice de que porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro.
Cada vez que se lee este pasaje, el Mesías esperado, todos los judíos esperaban eso, todos los judíos leían esta palabra porque esperaban al Mesías, y el Mesías vino 700 años después aproximadamente de que esta profecía se dio. Eso se cumple. Ahora bien, ¿cómo ellos iban a saber de que este Mesías era este hombre? ¿Quién nos da esta profecía? ¿Quién nos da este pedazo de escritura? ¿Cómo nosotros sabemos de que mi Señor Jesucristo, ese hombre, 100% hombre, ese 100% Dios, ese que nació en Belén, es el Mesías? ¿Cómo nosotros sabemos que esa profecía se ha cumplido? Y él continúa diciendo, aquel Mesías esperado, aquel rey esperado, aquel ungido esperado iba a tener una característica fundamental, una característica que nadie más la tiene. Y él continúa diciendo, él iba a ser ¿qué? Admirable. Él iba a ser admirable. En este mensaje vamos a definir muchas palabras para entender lo que quiere decir Dios este día. Él iba a ser admirable. ¿Y qué significa esa palabra admirable? ¿Qué significa esa palabra admirable? Es contemplar algo porque tiene cualidades extraordinarias. Ahora, ¿qué significa eso? Porque muchas veces tal vez leemos algo, tratamos de agarrar el significado de una palabra, pero lo mismo quedamos. Es contemplar algo porque tiene cualidades extraordinarias. ¿Qué significa contemplar? Es cuando una persona ve algo y se le queda viendo y no importa lo que pase alrededor, el enfoque siempre está en eso. Eso es contemplar algo. Ahora bien, ¿qué es extraordinario? Extraordinario es algo que no es normal. Déjenme explicarlo. Yo siempre uso también este ejemplo porque tantos adultos como jóvenes como niños pueden entender qué es lo que estoy tratando de decir. Cuando tú agarras un objeto y lo tiras para arriba, lo normal es que este objeto caiga para abajo, ¿verdad? Caiga para abajo. Ahora bien, ¿qué sería extraordinario? ¿Qué haría este objeto no normal? Que este objeto, cuando tú lo tiraras para arriba, se quedara flotando y tú quedaras contemplando ese objeto porque es extraordinario a tus ojos. Ahora bien, ¿cómo mi Señor Jesucristo es admirable? ¿Cómo sabían de que este hombre tenía cualidades extraordinarias? ¿Cómo sabían que iban a contemplar a este hombre de que era qué? De que vivía en este lugar donde José y María, en un lugar muy pobre. ¿Cómo sabían de que era el rey? ¿Cómo sabían que era el Mesías? ¿Qué cosas extraordinarias podía hacer esto? ¿Cómo se cumple esta profecía en mi Señor Jesucristo? ¿Cómo se cumple de que Él era admirable? ¿Cómo se cumple de que cómo una persona se iba a admirar, que iba a contemplar a este Jesús de Nazaret, a este carpintero, que toda la gente lo conocía? ¿Cómo esta profecía se cumple? Que nadie lo miraba, que nadie se sabía de que Él tenía cualidades extraordinarias. ¿Cómo se cumple? Cuando Él empieza a hacer los milagros. Cuando Él empieza a hacer, cuando el agua se convierte en vino. Cuando cura a este varón con lepra. Cuando va a la casa de Jairo, y en ese momento cuando va a la casa de Jairo, una mujer le toca su manto y cura a esta mujer de flujo de sangre, y luego va y la hija de Jairo, ¿qué pasa? La resucita. Empieza ahí a cumplirse la profecía de que la gente empieza a verlo, algo que ningún ojo lo había visto, resucitar a esta muchacha, sanar a esta mujer de flujo de sangre y empezar a hacer estos grandes milagros. La profecía empieza a cumplirse, esa profecía del Mesías esperado. Ahí empezaron mucha gente a ir cuando decían, es cierto, la profecía en parte se está cumpliendo en este varón que está haciendo milagros. La profecía empieza a cumplirse porque muchas de las personas en ese momento, lo que estaban viendo, lo que mi Señor Jesucristo estaba haciendo, estaban empezando a contemplarlo. Empezaban a ver las cualidades extraordinarias de que este Mesías admirable profetizado estaba haciendo. Ese es cuando la profecía empieza a cumplirse. Ya se había cumplido cuando Él nace, empezando a cumplirse cuando decía de que Él iba a tener cualidades extraordinarias. Los milagros que ningún ojo había visto, se estaban cumpliendo.
sacando demonios, curando manos secas, curando el encorvado, sacando más demonios, sanando más enfermedades que ningún ojo lo había visto, sacando más demonios, curando más enfermedades. Y los saduceos y los fariseos empezaron a ver algo en este varón. Se enojaron en vez de ir a la Sagrada Escritura, porque ellos la sabían. Él sabía en el Pentateuco, él sabía en todos los profetas, todos los mensajes profetizados, él sabía, y ellos empezaron a decir, sí, pero y en vez de adorarle, en vez de aceptar, ellos ¿qué? Mejor lo rechazaron. Y obviamente, dice mi Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, sí, para que se cumpla la profecía de ellos. Pero mucha gente se acordaba de lo que el profeta Isaías dijo en 9:6. Él iba a ser admirable, ese ungido que iba a venir, ese ungido que iba a venir iba a hacer cosas extraordinarias. Él iba a ser admirable. Ahora bien, si estos milagros no te han tocado este día, déjame decirte algo. Estos milagros todavía se están cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. Hermano Álvaro, yo no he visto que saquen demonios, hermano. Yo no he visto que esté curando gente ahora mismo. El Espíritu Santo se siguen cumpliendo. Y te lo voy a explicar de esta manera. ¿Cómo tú eras hace 20 años atrás? ¿Cómo tú eras hace 5 años atrás? ¿Cómo tú pensabas hace 2 años atrás? ¿Dónde estabas 10 años atrás, 5 años atrás? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Y esto va así. Si tú no hubieras conocido a Dios, si tú no hubieras conocido a Jesús de Nazaret, ¿dónde estuvieras? Déjame ir más allá. Digamos que tú no crees en Jesús. Digamos que tú no crees en Dios ahora mismo. Ahora, y la misma pregunta te la vuelvo a repetir. ¿Qué estuvieras haciendo ahora mismo si algo pasó en tu vida? En ese curso que tú llevabas en tu vida, algo pasó y ahora tú estás caminando a otro lado. ¿Qué tú estabas haciendo en ese momento cuando esta cosa pasó? Y esto nadie lo puede negar, ninguna persona en el mundo, porque cada persona empieza a caminar, pero cuando empiezan a crecer, cuando los años vienen a su vida, empiezan a caminar por otro lado, empiezan a pensar diferente. Entonces alguien me va a decir, no, ese es lo normal. Una persona cuando crece empieza a adquirir sabiduría por medio de las experiencias que uno ha tomado. Y déjame decirte que hay mucha gente ahora mismo grande, adulta y racional. Eso es lo que trato de decirte, la sabiduría que tú tienes ahora mismo, la experiencia que tú has pasado, déjame decirte de que no viene de ti. Dios ha hecho, aunque tú no creas en Él, la misericordia de Dios ahora mismo está en la tierra, para buenos y para malos. Esto no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la misericordia de Dios, que ahora mismo, aunque tú no creas en Él, aunque tú digas de que Él no existe, siempre la mano de Dios está en tu vida. Solo ponte a pensar, vea esa memoria. Como quien tú eras hace muchos años atrás. Y ahora, como tú estás. Con un trabajo bueno, con un carro, piensas diferente. Lo que sale de tu boca, toda la gente empieza a escuchar y dice, wow, y no viene de ti. Aunque tú no creas en Cristo, déjame decirte de que la mano de Dios está contigo. Eso lo hace admirable, no solo porque está escrito en la Sagrada Escritura. Eso hace que mi Señor Jesucristo hoy en día sea extraordinario. Para lo normal de la gente, tú ya te hubieras perdido muchos años atrás cuando esa gente te ve a ti y dice, wow, mira, yo no sabía de que esta muchacha o este hombre está en este lugar. Eso es lo extraordinario de mi Señor Jesucristo, que rompe lo normal, rompe y lo hace extraordinario. Porque a pesar que la Sagrada Escritura dice de que Él hizo milagros en el Nuevo Testamento, todavía Él está haciendo milagros. Esa profecía que se cumplió en mi Señor Jesucristo todavía está parada, todavía está activa. Esa profecía que profetizó Isaías, que Él iba a ser admirable, porque Él todavía es, aunque tú no lo aceptes, aunque tú no, la misericordia de Él. Escuchen bien, no estoy hablando de salvación. La misericordia de Él está en tu vida. Al final del día, hagas lo que hagas, hayas hecho algo bueno o hayas hecho algo malo, siempre
en los brazos de mi Señor Jesucristo dicen: hijo, te doy otra oportunidad. Siempre estoy tocando tu corazón. Aunque tú digas de que Él no existe, siempre le toca tu corazón. Y hay algo aquí, que mi Señor Jesucristo, Él fue el creador de nosotros. Hay algo ahí, de que todavía hay un vacío donde nadie puede entrar. Hay algo ahí, de que el único que puede llenar ese vacío se llama Dios, se llama Jesús de Nazaret. Eso lo hace extraordinario. ¿Se cumplió la profecía? Sí, se cumplió la profecía. Él es admirable. Él hizo cosas extraordinarias. Ahora mismo nosotros contemplamos, con solo escuchar, con solo ver, con solo ver los grandes milagros que Él hizo. Nosotros contemplamos a mi Señor Jesucristo. Nosotros lo contemplamos. ¿Se cumplió la profecía? Sí, sí, la profecía. Él es admirable. La Sagrada Escritura registra muchos milagros. Tú mismo registras en tu corazón lo que Dios hizo contigo. No emanó de ti. En algún punto de la vida, la mano de Dios llegó para cambiarte de donde tú estabas y ponerte en otro transcurso de la vida. Aunque no me lo creas, eso pasó. La Sagrada Escritura dice que esta profecía no solo iba a nacer este hombre admirable, no solo iba a nacer el ungido admirable, no solo iba a nacer esta persona admirable, sino que dice que también él iba a ser un consejero. Un consejero. Y vuelvo, repito, este mensaje es para definir las palabras. ¿Qué es un consejo? ¿Saben bien? Para que tengamos más este significado más claro, ¿qué es un regaño? Porque lo sabemos rápido, ¿verdad? Es cuando un regaño es cuando alguien no está de acuerdo contigo y usa un tono alto. Ese es un regaño. Ahora, ¿qué es un consejo? Un consejo son instrucciones. Son instrucciones y advertencias que alguien te da a ti para usarlo el día de mañana. Y obviamente esto viene de nuestros padres. Y la cosa, algo que quebranta nuestro corazón a veces, que en ese momento cuando nuestros padres nos dan consejos, nosotros no lo escuchamos. Pero esos son los consejos. Un consejo es una advertencia o una instrucción para que tú la uses el día de mañana. Ahora bien, ¿cómo mi Señor Jesucristo, ya me explicaste de que Él era admirable, pero cómo es el consejero? ¿Cómo Él nos aconseja ahora mismo? ¿Cómo se cumplió la profecía? ¿Y qué pasó? Cuando mi Señor Jesucristo empieza a hacer milagros, ¿qué es lo que pasa? Empieza a enseñar. Esa es otra profecía que se cumple. De que Él iba a enseñar por parábolas. Por parábolas. Las aves, dice, ahí en los árboles. Los lirios. Las parábolas del hijo pródigo. La casa no la tiene que hacer en arena, sino que en la roca. La roca que vino a ser desechada. Y él empieza a hablar por parábolas, por parábolas, por parábolas, por parábolas. El problema es el siguiente, de que cuando no entendían estas parábolas, nadie preguntaba. Los discípulos dijo: hey, explícame, porque a veces que no entiendo lo que tú estás hablando. Él explicaba, pero él enseñaba, él aconsejaba. Y en ese momento todavía, hoy en día, nosotros vamos a las parábolas, a esas enseñanzas que mi Señor Jesucristo enseñó. A hoy en día nosotros vamos y saben que todavía esa palabra está activa, todavía está viva, obviamente porque Él la escribió Él, está inspirada por el Espíritu Santo. Cuando nos sentimos atribulados, nosotros vamos a las enseñanzas de mi Señor, a las enseñanzas, a esos consejos que Jesús dio en ese tiempo, a esas parábolas, cuando hablaba del matrimonio, cuando hablaba de tienes que hacer esto, porque si haces esto, el efecto que va a pasar, los talentos, ¿qué tienes que hacer con tu vida? Los consejos muy grandes que nadie puede quitar y nadie puede rechazar y nadie puede decir esto es incorrecto, porque está aprobado por nuestra vida. ¿Se cumplió la profecía que Él iba a ser el gran consejero? Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con mi vida? Una vez más, vamos a esa caja de memoria de nosotros, ¿verdad? A nuestra mente. Vamos una vez más. Cuando tú te sentías atribulado, cuando vino a tu vida algo y tú no hallabas cómo salir, cuando decimos, hay una frase que nosotros usamos cuando te sentías entre la espada y la pared, ¿verdad? Donde no hallabas qué hacer. Vamos una vez más a la memoria. ¿Qué
tiene que ver esto? La Sagrada Escritura dice que sí se cumplió, que él era un consejero, está ahí en el Nuevo Testamento, ¿por qué tiene que ver conmigo? Vamos una vez más, y esto va a los que creen en Dios, a los que no creen en Dios, porque siempre la misericordia está en ustedes. Ahorita vamos a llegar a la salvación. La misericordia siempre está en buenos y en malos. ¿Cómo no lo puede hacer eso admirable? Pero estamos en consejero. ¿Cómo es mi Señor Jesucristo consejero en nuestra vida? Vamos una vez más a nuestra memoria. En ese momento cuando necesitabas guianza, pero no preguntábamos por guianza. En ese momento cuando empezaron a suceder cosas que en tus manos la solución no estaba. Hay una cosa en cada uno de nosotros y podemos hacer memoria, tal vez obviamente no se acuerde, pero hubo algo en tu vida, ya seas pequeño, joven, grande, adulto, hubo algo en tu vida donde tú no hallabas qué hacer, Y aquí cuando viene el consejero, el único que puede entrar a tu mente y a tu corazón se llama Jehová de los ejércitos. No puede ni el diablo, no pueden ni los demonios. El único que puede cambiar lo que sucede aquí adentro, estas emociones. Cuando tú te enojas, cuando tú te sientes alegre, cuando pasa algo te sientes estresado. El único que puede entrar a tu corazón y a tu mente se llama Jehová de los ejércitos. Nadie más tiene el derecho de hacer eso. Ahora bien, en ese momento cuando tú te sentiste atribulado, cuando tú te sentiste con la espada aquí y con la pared, que no podías ir a otro lado, la misericordia de Dios viene y entra a tu mente y te dice y te deposita el mensaje, te deposita cómo resolver ese problema de esa ecuación. Y ahora mismo decimos nosotros, no, yo la resolví. Porque vino, no emana de ti. Una vez más vuelvo y repito de que el consejo de Dios no solo está en la Sagrada Escritura, sino que muchas veces cuando tú necesitas ayuda, cuando tú necesitas guianza, el Espíritu Santo viene, entra a tu mente, entra a tu corazón y deposita cómo resolver eso que te ha afectado por mucho tiempo. ¿Se cumplió la profecía? Sí, se cumplió la profecía. La Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento dice de que era un consejero, de que tenía que hablar por parábolas para que, una vez más dice, para que se cumpliese la profecía, y todavía está viva en nosotros, de que en ese momento que nosotros necesitamos guianza, ¿qué es lo que hace Dios? El amor de Dios llega a tu vida, aunque seas tú bueno, aunque seas tú malo, a tu mente llega la respuesta a ese problema. Simple y sencillamente porque Él se complace en ayudarte. Porque Él es el consejero de consejeros. Cuando te sientes atribulado, cuando te sientes de que tú no sabes cómo resolver ese problema o esa ecuación en tu vida, llega mi Señor Jesucristo con la calculadora, ¿verdad? Aquellos que no les gustan matemáticas, y te dice, mira, esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Se cumplió la profecía de que Él es un consejero y todavía lo tenemos, sí se cumplió la profecía. Ahora bien, esta profecía dijo que iban a ser. Esta profecía dijo que de este Mesías iba a ser admirable. Esta profecía dijo que este Mesías iba a ser un consejero. Ahora bien, esto es lo bonito. Este Mesías dice esta profecía de que iba a ser el príncipe de paz. Nosotros lo creemos que Él es el príncipe de paz porque lo hemos sentido. Nosotros lo creemos porque en ese momento de dificultad sentimos paz, ¿verdad? Pero ¿qué tú le vas a explicar a aquella persona cuando dice, oye, explícame por qué eres el príncipe de paz? Nosotros lo hemos sentido y lo creemos por fe que Él es el príncipe de paz. ¿Por qué razón? Porque la Sagrada Escritura lo dice. Nosotros por fe creemos de que el Espíritu Santo inspiró la Sagrada Escritura. Ahora bien, ¿cómo es el príncipe de paz Él? Vamos a hablar de 4 cosas ahora mismo. Y vuelvo y repito, para entender este mensaje vamos a definir palabras. El príncipe de paz, ¿cómo nosotros podemos probar de que esta profecía se cumple? Que mi Señor Jesucristo es el príncipe de paz. 4 cosas. La primera cosa que vamos a hacer, vamos a definir qué es paz. ¿Qué es paz? La segunda parte de este pedacito vamos a saber qué significa un testamento. La tercera es qué dice mi Señor Jesucristo acerca de esta paz. Y la cuarta, yo llamo siempre en el diccionario de la Sagrada Escritura a Pablo. Pablo explica de esa paz que mi Señor Jesucristo habla. 1, definamos qué es paz.
2, ¿qué es un testamento? 3, ¿qué dice mi Señor Jesucristo acerca de esta paz? Y 4, ¿qué dice Pablo acerca de esta paz? ¿Cómo nosotros podemos probar que mi Señor Jesucristo es el príncipe de paz? Y vamos a usar algo llamado principios hermenéuticos ahora mismo. Un principio hermenéutico, el significado de la primera regla de la hermenéutica es de que deja que la Biblia sea tu propio intérprete, nada más. No usemos Google en este momento, ¿verdad? Pero deja que la Biblia sea tu propio intérprete. Y ahora escuchen esto. ¿Qué significa paz? Es el estado donde no hay guerra ni batalla en un lugar. Esa es paz, ¿ok? Esa es paz, donde no hay guerra. Es la primera parte, donde no hay guerra. Esa es paz. Número 2, ¿qué significa un testamento? Ustedes saben que es un testamento, ¿verdad? Es cuando una persona pone en un pedazo de papel, casi igual como la carta de poder, pero es una carta de poder. El testamento, donde una persona pone qué va a pasar con sus bienes después de que esta persona fallezca. ¿Qué es lo que va a pasar con sus bienes después de que esta persona fallezca? Ese es un testamento, ¿ok? Número 3, ¿qué es lo que dice mi Señor Jesucristo de la paz? Y este versículo es muy conocido. Cuando dice mi Señor Jesucristo en Juan 14, 27, y registra esto: la paz os dejo, dice, y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ahora acabamos de definir qué significa paz, ¿verdad? Esa dice la paz es donde no hay guerra y donde no hay batalla. Esto significa la segunda parte de lo que mi Señor Jesucristo dice: no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo el mundo la da? Cuando dice que no hay batallas, que no hay guerra, es como el mundo la da. Pero todavía no entiendo cómo Él es el príncipe de paz. Vamos a la número 4, a lo que dice Pablo, el diccionario de la Sagrada Escritura. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo una vez más. Romanos 5:1 dice lo siguiente, y esto Pablo lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice: justificados pues, dice, o sea que nosotros, aunque no seamos dignos de ser llamados justos, una vez más, ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder que mi Señor Jesucristo trajo. Aunque tú no te llames justo, aunque tú no seas digno de la justificación, dice Pablo, dice, pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos atrás una vez más. Estamos ahorita en principios hermenéuticos. Entonces, cuando dice, ¿cómo hace que Él es el príncipe de paz? El príncipe de paz lo hace, se cumple la profecía cuando el mismo Pablo está diciendo: tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el reino de los cielos iba a tener paz con este globo terráqueo. El reino de los cielos iba a tener paz con este globo terráqueo. ¿Qué es lo que trato de decir? Dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria del reino de Dios. Nosotros no merecíamos tener paz con mi Señor. Nosotros no teníamos el privilegio de tener ahora mismo un puestecito en el reino de los cielos. Pero ahora tú te cuentas, tú eres justificado, tú te cuentas justo, aunque tú no mereces esto, aunque no nos merecemos esto. Tú eres justo. ¿Por qué razón? Porque mi Señor Jesucristo trajo paz entre Dios, tu Creador, y nosotros. Esa es la paz. Eso lo hace el príncipe de paz, de que el testamento tomó efecto cuando mi Señor Jesucristo muere. Ahora bien, Él muere, este testamento tuvo efecto. Ahora bien, ¿quién iba a decirte que este testamento era legal? Al tercer día, dice la Sagrada Escritura, al tercer día Él resucita, y en ese mismo momento dio potestad, en ese mismo momento dio la vida eterna, en ese mismo momento hubo paz entre tú y Dios. Hubo paz en este globo terráqueo, con este globo terráqueo y el reino de los cielos. Esa es la paz. Se cumplió la profecía que Él iba a ser el príncipe de paz. Sí, Él iba a ser el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz, porque ahora mismo nosotros tenemos paz con mi Señor. El testamento Él escribió, aunque Él mismo lo escribió, se activó en ese mismo momento que Él muere. Pero ¿qué abogado
iba a leerlo porque un abogado tiene que leer el testamento. Él mismo lo leyó. Sí, entonces mucha gente dice, pero ok, moriste y reviviste, este testamento queda anulado. No, no, no. Un requisito para que este testamento tome efecto es que esta persona muera. Revivió el tercer día. El mismo Dios testificó de que tú ahora mismo eres contado como justo. ¿Será que nos merecemos ese título? Pero Él hizo este acuerdo de paz entre la tierra y el reino de los cielos. ¿Se cumplió la profecía de que mi Señor Jesucristo es el príncipe de paz? Sí, se cumplió la profecía. Y lo sentimos cuando estás atribulado, ¿verdad? De que el príncipe de paz te da paz a ti. Que tú sabes, aunque tu mente y tu corazón, aunque tú estás estresado, aunque tú ahora mismo te sientas que no hay no hay salida, ¿verdad? Tú sabes, hay algo en ti que te dice, hay paz. Acuérdate de que hay paz entre tú y Dios. Acuérdate de que hay paz entre tú y Dios. Ahora bien, la profecía se cumple. La profecía se cumple de que el Mesías iba a nacer. La profecía se cumple de que este Mesías iba a tener cualidades extraordinarias, a lo que lo llamamos nosotros admirables. La profecía se cumple cuando Él iba a ser consejero con esa variedad de parábolas que Él enseñó, y aún mismo, ahora mismo, Él te está enseñando cosas que nosotros no sabemos. Él es el consejero tuyo ahora mismo. Se cumple la profecía de que Él es el príncipe de paz. Nosotros tenemos paz con Dios porque Él oró cuando Él dijo lo siguiente. Sí, dijo Él: Padre, oro por mis discípulos, oro que donde ellos estén también, donde yo esté también ellos van a estar. Ahora, esto es lo último que les dejo a cada uno de ustedes. Esta profecía se cumple. No es porque yo la digo, no, es porque la Sagrada Escritura la dice. Esto no viene de mí. Fue profetizada en el Antiguo Testamento 700 años, aproximadamente 700, 800 años después. Esta profecía se cumple con mi Señor Jesucristo, que dice de que un niño nació en un pesebre en el lugar de Belén, donde trajo la salvación del mundo. Ahora bien, si esto se cumplió, si esta profecía se cumplió, y no es porque yo la digo, sino que está registrado en la Sagrada Escritura, si esta profecía se cumple. Ahora vamos a ir a lo que Rocío estaba hablando en la Biblia. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:17. Acuérdense que una vez más, y me gusta repetir esto para que nos acordemos, si la profecía de mi Señor, de Isaías se cumple con mi Señor Jesucristo, este mensaje profético, sin ninguna duda, se va a cumplir. Este mensaje profético, sin ninguna duda, va a pasar. Cuando dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, luego dice: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, dice, y así estaremos siempre con el Señor. De que está hablando el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 5, Pablo lo explica: y será en un abrir y cerrar de ojos. No ha pasado todavía, pero si esta profecía de Isaías se cumplió y está registrado en la Sagrada Escritura, sin ninguna duda, esto que dice Pablo se va a cumplir. Si tus maletas no están listas, te sugiero que empieces a arreglarlas. Si ahora mismo tú te fuiste de la iglesia, si ahora mismo tú dijiste de que Dios no existe, si ahora mismo tú dijiste de que no, ya te recomiendo que arregles tus maletas, porque este evento muy grande va a pasar. Si pasó esta profecía, lo que dice Pablo va a pasar en un abrir y cerrar de ojos, dice, al escuchar esa última trompeta, que dice que Jesús va a venir y va a agarrar a su iglesia, aquellas personas que aceptaron a Cristo como su Salvador personal. En ese momento tan extraordinario, donde el Mesías admirable, donde el consejero de consejeros, donde el príncipe de paz va a venir por su iglesia. En ese momento, cuando todos vamos a estar ahí, y si morimos nosotros, y si morimos ahora mismo,
Siempre vamos a ser parte de Él, porque dice la palabra del Señor, de donde Él vaya, nosotros vamos a estar. Si morimos nosotros, y si mi Señor Jesucristo toma el efecto, esta profecía, este mensaje profético, toma ese efecto, nosotros vamos a estar con Él también. Tal vez vamos a estar detrás de Él mirando cuando Él empiece a agarrar a todas esas almas. Y lo digo con toda libertad. Si la profecía se cumplió, lo que dice, lo que dijo Isaías, y luego 700 años después se cumple, esto me dice de que el arrebatamiento se va a cumplir. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Se cumplió la profecía? Sí, se cumplió la profecía. Pongámonos de pie.